Hola, buena tarde. Gracias por acompañarme a este espacio, El Valor de la Metáfora. Mi nombre es Ernesto Chávez, soy psicoterapeuta existencial y tanatólogo. Hoy vamos a aprovechar la cercanía del Día de las Madres con un duelo en particular que se presenta a partir de la ausencia y a partir del fallecimiento de mamá. No vamos a entrar en un tema de las causas, porque también cada uno de los duelos es muy particular. Eventualmente, si hay muertes por enfermedad, por una cuestión repentina, por una muerte violenta, pues va a tener características particulares. Vamos a pensar que en el mejor de los ideales, este relato habla de una muerte sin tantas complicaciones, me refiero a una cuestión de tranquilidad, por medio de una cuestión de un infarto o algo semejante, ¿no? ¿Por qué? Porque, como les decía, cada uno de los duelos va a tener las particularidades dependiendo cómo se da la pérdida. Como en toda metáfora, también se utilizan personajes ficticios a fin de que la persona que lo escucha se empiece a identificar con él y empezar a descifrar cuáles son las emociones que lo va pues también invadiendo en ese momento. Digo invadiendo porque eventualmente pues así funciona el campo de las emociones. Sentimos que nos invaden y que fluyen sin ningún control y pues así sucede. Sí, no es fácil, pequeña ardilla. La ardilla roja estaba triste, sentía una pena muy honda, porque su madre se había muerto, y pensaba que nunca más sería feliz. Su padre le secaba las lágrimas con ternura, intentando consolarla. Mamá siempre estará con nosotros, y con la mano se golpeaba el pecho. Aquí. La ardilla no lograba entender, lo único que ella veía era que ella ya no estaba. Una noche se enfadó con su mamá por haberla abandonado. Tan disgustada estaba que arremetió contra los juguetes. Cuando se calmó, su papá la abrazó muy fuerte. Aún así, no dejó que la arropara. No quiso que le contase un cuento. No quería que nadie ocupase el lugar de su madre. Pero mamá ya no estaba. ¿Qué podemos ver en estos fragmentos? Aquí comenta, la ardilla roja estaba triste, sentía una pena muy honda. Sí, porque eventualmente ante una muerte, pues esta pena se presenta. Sí, esa pena honda, donde no saben en algún momento dado empezar a identificar qué es lo que realmente sienten, lo que sabe que hay algo raro, hay algo que no está bien, hay algo que no es normal, no es habitual, y a partir de ahí se desencadena este punto. En el segundo párrafo nos maneja que el enojo la invade y que papá le intenta contar un cuento. Sin embargo, ella no permite que el lugar de mamá, perdón, sea sustituido. Esto pasa, ¿por qué? Porque en las familias hay determinados roles y ciertas funciones. Y cuando alguien más hace ese rol, la persona que lo acepta llega a sentir que traiciona la memoria de quien falleció y siente que la otra persona es la invasora. Por eso se genera esa resistencia. Sí, cuando se quedó a solas, miró al cielo como hacía antes con su madre. Buscó la estrella que mamá había elegido para protegerla en sus sueños, pero aquella noche no la vio. Entonces salió de casa y fue a ver a su mejor amigo, el búho. Extendió su enorme ala y la cubrió, para que no le entrase frío. La ardilla se acurrucó y debajo de las plumas lloró a sus anchas. En un proceso de duelo, usualmente cuando somos niños o incluso cuando somos adultos, necesitamos a alguien con quien expresarnos abiertamente. Ese llanto, esa sensación de tristeza, ese enojo, muchas veces en esta parte del enojo es complicado manejarlo porque se siente uno culpable de estar enojado. Sin embargo, ese enojo es contra la situación, porque cualquier muerte, incluso cualquier diagnóstico va a generar una modificación en la cotidianidad y eso no es nada cómodo. De tal manera que se dan pérdidas colaterales. Desde la muerte, probablemente quién te va a cuidar, quién te va a contar un cuento, ahorita como estamos viendo, y todo eso se va a modificar. Y toda esa situación genera esa sensación de enojo contra la situación. Sin embargo, necesitamos alguien con quien expresar lo que sentimos sin sentirnos criticados.
En el proceso tanatológico, eventualmente acompañamos a la persona, al doliente, a aprender a escucharse de manera compasiva, de manera que nos sirva de autocontención, a fin de evitar críticas, a fin de evitar esta autocensura. Y eso va a ser muy importante. La persona va a aprender a tratarse con respeto, tratar con el dolor, con ese acercamiento sin criticarse. En este caso, el búho lo estaba haciendo, que le permite en su ala llorar. Aquí viene también la parte. Esto me recuerda hace algunos años, acompañé a una familia donde la mamá de dos niñas estaba pues a punto de morir por cáncer. Pues buscaba fijar este amor en algún elemento de la naturaleza por medio de una canción. Entonces en ese momento elegimos cada una de las niñas, hijas de esta persona que falleció, empezamos a buscar cuál iba a ser una canción que le iba a servir como elemento protector ante la ausencia de mamá. Entonces ese punto fue muy importante. También cabe mencionar que en ese momento, estábamos hablando en el año 2017, después de un sismo bastante intenso en la Ciudad de México, una de las preocupaciones de las niñas, en ese entonces tenían 9 años, era cómo podía auxiliar a mamá si temblaba nuevamente. Entonces ahí empezamos a hacer un protocolo de actuación para que ella sintiera que ayudaba a mamá con los recursos que ella tenía. Entonces, de tal manera que era buscar un vecino, posteriormente llamar a papá. Entonces, hacer una secuencia un protocolo, por así decirlo, para que ella se sintiera menos obligada a cargar a mamá, porque esa era una de las intenciones iniciales. Sin embargo, pues por la cuestión de diferencia de tamaños, pues no se podía. Entonces, ahí es importante ver con qué recursos cuenta la persona, quiénes son sus aliados, así como el búho, para hacer acciones muy concretas y muy contundentes. Sí, prosigo con el relato. Entonces salió de casa y fue a ver a su mejor amigo. El búho extendió su enorme ala y la cubrió, para que no le entrase frío. La ardilla se acurrucó y debajo de las plumas lloró a sus anchas. Mientras el búho dormía, hecho una bola de plumas, la luz y el calor del sol despertaron a la ardilla, que desde el árbol contempló el paisaje. Era muy hermoso. Entonces pensó que su madre no volvería a ver el bosque, que nunca más correría por él, que no sentiría las caricias del sol, ni se alegraría con el canto de los pájaros. Sus ojos se le llenaron de lágrimas y corrió a esconderse a casa. Cuando hay una pérdida, una muerte, un fallecimiento, nos sentimos culpables de continuar en la vida. A este fenómeno se le llama la culpa del sobreviviente. Entonces aquí es importante empezar a hacer actos simbólicos, actos ritualísticos, para empezar a hacer algo que llama Jorge Bucay, que es la diferenciación, donde tu muerte es la que termina, sin embargo mi vida continúa, pero va a continuar con cuáles de tus recuerdos, de tal manera que empezar a rescatar lo que voy a seguir conservando a partir de tu ausencia. Sí, esa parte va a ser muy importante. Sí, porque sí duele lo que no puedes compartir. Hay un libro maravilloso de Michael Ende que se llama Momo, donde dice una frase muy, muy importante. Él dice que hasta lo que no compartimos duele. En ese entendido, cuando continuamos en la vida y no podemos compartirlo con las personas que amamos, pues también puede llegar a ser doloroso. Y empezamos a pensar en esa otra parte que nos gustaría. ¿Sí? Entonces, eso es algo que se visualiza aquí. Entonces pensó que su madre no volvería a ver el bosque, que nunca más correría por él, que no sentiría las caricias del sol, ni se alegraría con el canto de los pájaros. Sus ojos se le llenaron de lágrimas y corrió a esconderse a casa. Se metió en la cama y se tapó hasta más arriba de la cabeza. Su padre se acercó y le acarició la espalda. «Quiero que veas algo que te va a gustar». «Imposible», se escuchó entre las sábanas. «Ya no hay nada más que me guste esto». «Esto sí, ya verás», aseguró su padre, y la ardilla curiosa asomó el hocico. «Estos son tus abuelos». La ardilla roja, aunque no los había conocido, había oído hablar mucho de ellos. Los quería mucho,
Me gustaba estar siempre a su lado, pero se hicieron viejos y se murieron. Entonces, yo también me sentí muy triste. La pequeña ardilla escuchaba atenta. Aprendí mucho con ellos, como tú de mamá y de mí. Siempre los recordaré. ¿Y si me olvido de mamá? Preguntó la ardilla. Imposible. Ella también te quería mucho. Ahora está en tu corazón. La ardilla roja no conseguía entender y suspiró. Hay un temor importante en los sobrevivientes, en el doliente. El miedo a olvidar a la persona que ha fallecido. Y ese es un punto importante que puede generar pues un atolladero en el proceso de duelo. Sí, ese atolladero es, si continúo en la vida, pues se me va a olvidar mi mamá, se me va a olvidar mi papá, se me va a olvidar mi hermano. Pero si no continúo, también yo no avanzo. Entonces ese atolladero, pues es importante también tomarlo en cuenta. ¿Sí? En su pequeño corazón solo había tristeza. No tenía ni ganas de jugar. Cuando veía a las mamás de sus amigos, echaba de menos la suya y se sentía aún más desanimada. Entonces pretendía alejarse y andar por el bosque. Esta parte social también del duelo. Cuando en días importantes, en este caso el 10 de mayo, hay personas que por primera vez la van a vivir sin mamá. Pero también aquí hay un punto muy importante. ¿Qué pasa con las mujeres que eventualmente iban a ser mamá, pero por alguna situación médica o por cualquier otra cuestión, pues sí hubo un embarazo, pero no hubo una maternidad que se desarrollara? También este día pues es bastante significativo que va a revivir cierto dolor. ¿Sí? Entonces es importante también empezar a ver esas repercusiones sociales y esas influencias sociales que va a tener en el duelo. ¿Sí? Una tarde se paró debajo de un nogal, cogió las nueces más grandes, las frotó en sus manos y se puso a comerlas. Las abría con mucha maña, se lo había enseñado su mamá, para no partirse los dientes. Hay una parte del proceso de duelo, como lo define Jorge Bucay, que se llama la identificación. ¿Qué es la identificación? Voy a identificar qué elementos de la otra persona, qué enseñanzas van a continuar en mí a pesar de la ausencia. En este caso, cuando empezamos a hablar en la ardilla, ¿sí? De comer las nueces y las partía con los dientes, es una enseñanza que había aprendido de mamá. Y eso va a ser importante en el desarrollo de la historia y en el proceso, en el proceso adaptativo ante la ausencia. Después trepó a los árboles saltando de rama en rama. Llegó al final del bosque, desde allí contempló la puesta del sol. Y de repente notó un cosquilleo por todo el cuerpo, levantó las orejas y ahuecó el rabo. Miró a un lado, a otro, no sabía por qué, pero sintió que su madre estaba cerca. Cuando se hizo de noche, corrió junto con su amigo el búho, que en lo alto del viejo árbol le cantaba a la luna. Los dos en silencio miraron al cielo. De pronto la pequeña ardilla se fijó en una estrella. «Mira, la estrella de mamá. Hoy brilla como nunca», advirtió el búho, que de aquello sabía mucho. «Voy a decírselo a papá», y se fue corriendo. La ardilla roja había entendido que mamá estaba con ella y que nunca la abandonaría. Aquella noche dejó que su padre la arropase y poco antes de dormir le dijo: «Papá, papá, cuéntame un cuento». ¿Por qué? Porque en esta parte de la diferenciación, como les decía, Jorge Bucay identifica esa parte. Tu vida ha terminado, pero la mía continúa. Y en la identificación es, ¿qué de lo que viví contigo, qué enseñanza que tú me brindaste, la sigo conservando y va a estar conmigo el resto de mis días? Y en este aspecto de la trascendencia, también es un acto que se puede heredar, ¿sí? A las personas que siguen después de mí. Sí, y es interesante ver cómo esta metáfora de la ardilla, no es tan fácil, pequeña ardilla, pues nos muestra esos duelos complejos, donde es muerte de mamá y cómo nos vamos adaptando a esos procesos. Sí, pues muchas gracias por acompañarme en este espacio de el valor de la metáfora. Y estamos viéndonos en próximas emisiones. Hasta luego, buena tarde.